La activación de la inflamación, la liberación, la activación del complemento sérico. Y ustedes saben que el complemento sérico ya per se tiene de funciones. Uno atrae cuando las fracciones C3A, C5A, ¿qué es lo que hacen? Liberar más neutrófilos, llevar estos neutrófilos a las zonas calientes donde se está produciendo el trauma, en este caso pues durante la cirugía cardíaca. La consecuencia va a ser la vasodilatación y el edema generalizado que se produce en el organismo. Y aparte de ello también la injuria miocárdica y como consecuencia puede finalmente terminar pues en una falla multiorgánica que ya ustedes lo conocen desde el punto de vista clínico. El problema para nosotros es de que el tiempo de respuesta a las necesidades de componentes, ¿no?, tiene que ser pues lo más rápidamente posible. Entonces, para eso tiene que haber una comunicación directa entre el centro quirúrgico y el banco de sangre para ir preparando y transfiriendo estos componentes sanguíneos al centro quirúrgico. Pero en este momento, por ejemplo, tenemos una observación de parte de la Joint Commission en la cual, ¿cómo estamos enviando estos componentes al centro quirúrgico? Los enviamos en un cooler, perfecto, pero ese cooler tiene la temperatura controlada, obviamente no. Estamos enviando en cooler común y corriente, que es la que ustedes conocen. Entonces estos coolers tienen que tener un sistema de control de temperatura de tal manera de que les hagamos llegar los componentes, por lo menos los paquetes globulares fríos, al centro quirúrgico. La otra cosa que me están solicitando de la JCI es que hagamos el grupo sanguíneo en la cabecera del paciente. Bueno, pues hacer el grupo sanguíneo en la cabecera del paciente de 3, 4 unidades o cuando hay una transfusión masiva de 8 o 10 paquetes globulares es prácticamente imposible. Entonces eso también estamos en conversación para ver cómo resolver este problema. En segundo lugar, cuando las unidades llegan al centro quirúrgico, ¿en qué tiempo están utilizados estos componentes? Puesto que el paciente ha sido sometido a una cardioplegia, hay problemas de hipotermia, alteraciones de la actividad de las plaquetas, la activación del sistema fibrinolítico, todo ello pues al final generan problemas de tipo hemorrágico. Bueno, el primer problema es que cuando uno está frente a un paciente, tiene que pensar primero, ¿prevalece la clínica sobre el examen de laboratorio? Nos estamos acostumbrando ¿a qué? A tratar números, cifras, nos olvidamos de la semiología, los síntomas, los signos, ¿no es cierto? O sea, nos estamos convirtiendo en terapistas de números. ¿Cuántos gramos de hemoglobina? ¿Qué cantidad de plaquetas? ¿Qué cantidad de fibrinógeno o de los diferentes factores de coagulación que son las que se alteran pues, durante estos problemas? ¿Hay más beneficios que riesgos o más riesgos que beneficios? Tenemos que pensar en primer lugar en lo que estamos enviando. Los componentes celulares no son inertes. Vamos a ver, los glóbulos rojos, las plaquetas, los leucocitos, que van en pequeña cantidad, pero van. Fundamentalmente los linfocitos más pequeños, los T o los B, y también a veces los NK. ¿Qué cosa requiere el paciente? Concentrado de glóbulos rojos, plasma fresco congelado, plaquetas, crío precipitado. ¿Qué cantidad requiere y con qué urgencia? ¿No? Bueno, si hay necesidad real de la transfusión o puede ser tratado por otros medios. Si después de que analicen todo esto hay necesidad de la transfusión, pues indíquela, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente en la terapia transfusional? La siguiente. Por otro lado, cuando ustedes nos solicitan algún componente sanguíneo, lo primero que hacen es enviarnos una solicitud transfusional. Esta solicitud es estándar para todo el país. Acá en la Almenara, Rebagliati, en Tacna, en Tumbes, es el mismo formato que estamos utilizando en los bancos de sangre. En este formato se piden una serie, bueno acá no se ve bien, una serie de cantidad de paquetes globulares, de plaquetas, plasma, pero el asunto es de que al banco de sangre, por ejemplo, para una cirugía electiva nos piden 5 paquetes globulares, 5 plasma frescos, 5 crioprecipitados, 5 unidades de plaquetas. Bueno, y ustedes ven acá estos números que ven en esta ficha, significa de que el tecnólogo en el curso de la noche ha tenido que realizar pruebas de compatibilidad para buscar las unidades que sean compatibles.
Obviamente acá todos son felizmente compatibles. La siguiente. Pero el problema que se suscita es que cuando un paciente es portador de un anticuerpo del sistema RH, del KEL, DAFI, KID o de los otros sistemas antigénicos, entonces encontramos que algunos pueden ser portadores de anticuerpos. Fundamentalmente eso vemos con alguna frecuencia en adultos, porque estos adultos ya han sido previamente manipulados, han sido transfundidos, razón por la cual pueden ser pues, portadores de uno, de dos o de varios anticuerpos atípicos que tienen significación clínica. En este caso, por ejemplo, este paciente que nos pedían 8 paquetes globulares, 8 crioprecipitados, 8 plaquetas, 8 de todo, y era portador de un anticuerpo anti-E mayúscula, que es un antígeno altamente inmunógeno del sistema RH. Entonces, imagínense ustedes, en la noche ponerse a buscar entre todos los componentes sanguíneos paquetes globulares que sean compatibles, a veces se nos hace complicada la situación. Cuando este paciente sufre alguna complicación en el centro quirúrgico, se imaginen ustedes los tremendos problemas en los que nosotros nos encontramos para poder buscar hematíes que sean compatibles. En ese caso tengo que recurrir a los vecinos del costado para solicitarles pues si nos puedan enviar o facilitar componentes que no tengan el antígeno contra el cual está dirigido el anticuerpo específico. La siguiente. Por otro lado, estos protocolos que son de la solicitud transfusional, en el reverso tenemos el consentimiento informado. En el consentimiento informado obviamente tiene que figurar la firma, el sello y la huella digital de los pacientes. Y más adelante tenemos también la firma, el huello y el sello del médico tratante. Cosa que acá están ustedes observando que no figura esto. Entonces cuando vienen la Comisión Técnica de su Salud o del PRONAEVAS, en el caso del Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre, del Ministerio de Salud, nos observan porque inmediatamente comenzamos con la trazabilidad. Y una de las cosas que nos solicitan son estos documentos. Acá estamos en falta en este momento. La siguiente. U otros en la cual el médico tratante, que es el que genera este documento, firma en los dos lados. Acá no figura la firma del paciente, sino la firma y sello del médico tratante, ¿no? Entonces también son cosas que tenemos que mejorar si es que queremos aprobar el día de la supervisión que nos haga la comisión, la Joint Commission. Entonces, miren, son documentos que aparentemente no tuvieran importancia, pero para nosotros sí tienen importancia. Porque en el momento que nos haga la supervisión su salud, o el PRONAEVAS, o la misma DIRIS, que ahora están haciendo supervisiones de manera un poco más celosa, entonces pues estamos en falta con ustedes. Yo con esto tranquilamente podría decirles, sabe que no hay componente hasta que ustedes no terminen de enviar un documento bien rellenado, ¿no? La siguiente. Miren ustedes esto, así nos envían los documentos al banco de sangre solicitando el grupo sanguíneo del factor RH. Este documento, este papelito no tiene logotipo, no tiene nada, solamente la firma y sello del médico solicitante. La siguiente. Igual nos piden un test de Coombs, donde no hay pues absolutamente, esto es totalmente anormal. La siguiente. Este es el documento oficial que tenemos en el INCOR. Esto debía ser distribuido, y para eso tenemos un almacén central donde todos deben ser solicitados, ¿no? Por ellos, para que sean distribuidos adecuadamente en todos y cada uno de los servicios del hospital. Pero esto lo tenemos en el banco de sangre, como que si el banco de sangre fuera pues también almacén de formatos para ser distribuidos a los diferentes servicios. Este es un formato oficialmente, pero tampoco tenemos acá el código de aceptación, porque planificación en un momento debió haber hecho esta documentación como un documento oficial del INCOR, cosa que hasta la fecha solamente figuran el logotipo de la institución, pero no figura el código de este instrumento, de este documento. La siguiente.
Entonces, el problema del consentimiento informado que deben figurar en todas las solicitudes que ustedes nos envían al banco de sangre, ¿no? En la cual el paciente debe ser informado por su médico sobre la naturaleza y propósito de la transfusión. ¿Qué dicen muchos pacientes que vienen acá al INCOR? Piensan de que el Seguro Social tiene la obligación de proveerles todo, no solamente la medicación, la actividad quirúrgica, sino también los componentes sanguíneos. Ustedes saben que eso no es así. Las alternativas de su tratamiento y riesgo de la transfusión que acarrea, pues, porque pueden haber reacciones adversas. En este momento, la transfusión solamente de glóbulos rojos puede generar hasta más de 22 tipos de reacciones adversas, con manifestaciones clínicas típicas de cada una de ellas, ¿no? Ahí se imbrincan también algunas manifestaciones, algunas reacciones adversas, ¿no? Por la fiebre, los problemas de tipo alérgico que pudieran suscitarse. Todo eso tiene que ser informado al paciente por el médico tratante. Esto no es obligación del banco de sangre, sino del médico tratante. Obviamente, cuando ellos van al servicio, al banco de sangre, también tratamos de instruirlos y de decirle pues para el motivo de la transfusión y sobre todo las cantidades. La siguiente. Bueno, entrando ya al tema un poco más profundamente para que vayan pensando en los problemas que se suscitan cuando transfundimos glóbulos rojos. Cuando ustedes nos piden hematíes, tienen que pensar que los hematíes en la membrana, que representa el 15% de la totalidad de esta célula, se encuentran una serie de antígenos que han sido agrupados como sistemas. Hay 38 sistemas. Los dos últimos son hace un mes y medio atrás, presentados por la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea en el último congreso que hubo. Tenemos 38 sistemas que agrupan a más de 326 antígenos. De estos, los de origen proteico, que representan el 50% de la totalidad de la membrana, son los que nos generan más problemas. Ahí están el sistema RH, el sistema KEL, el sistema DAFI, el sistema KID, el sistema Diego, el sistema MNS, entre los más importantes. Entonces, por otra parte, todavía hay antígenos, ¿no?, de baja incidencia, hay 18 antígenos, de los de alta incidencia, 4 antígenos, que son pues los que nos generan grandes problemas en el momento que hacemos las pruebas de compatibilidad. Por eso es que para poderles proveer los componentes de manera oportuna en las mañanas, el personal del banco de sangre esto lo elabora durante el curso de la noche. Toda la noche ellos se dedican exclusivamente a hacer la compatibilidad y buscar las unidades que sean las más compatibles posibles. La siguiente. Bueno, ustedes saben que los hematíes cumplen una función más importante, que es la de mejorar pues, la capacidad de transporte de oxígeno. Mejorar la capacidad de transporte del oxígeno. Los hematíes que nosotros les enviamos a ustedes para la cirugía o pacientes recién nacidos, neonatos, ¿no? Generalmente les enviamos hematíes lo más fresco posible, que tengan pues menos de 5 días de haber sido extraídos. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos de pacientes en los cuales hemos enviado hematíes de 6, 8, 10 días y han hecho paros cardíacos por una hiperpotasemia. Porque de los hematíes que están en la bolsa, todos los días se van hemolizando el 1% de esa totalidad. De tal manera que esto libera también grandes cantidades de potasio y eso puede ser motivo de un paro cardíaco por una hiperpotasemia. Para los adultos les enviamos también hematíes que no tienen más allá de 15 días de extraídas. O sea, un glóbulo rojo de más de 15 días automáticamente en el banco de sangre es separado, a pesar de que la caducidad es hasta los 42 días. De manera que esos hematíes que todavía son viables, lo transferimos a centros hospitalarios donde necesitan de este componente celular. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros con los glóbulos rojos. Ya ustedes saben la capacidad que tienen pues, algunos órganos como el corazón, riñones, cerebro, que necesitan del oxígeno que son transportados por los hematíes. La siguiente. En la terapia transfusional normal, los glóbulos rojos se utilizan muchas veces como sangre total en menos del 3% de las situaciones clínicas actualmente.
Esto comenzó a trabajarse pues en la década de los años 80, 83, 85 en el Hospital Almenara, de tal manera que actualmente el 100% de las unidades de sangre que utilizamos en el banco, ¿no?, se utilizan bajo la forma de paquetes globulares, que son las que ustedes nos solicitan. Y la sangre total es al revés, la sangre total en menos del 3% de las situaciones clínicas y en más del 97% de las situaciones clínicas se utilizan como paquetes globulares. La siguiente. La diferencia entre uno y otro, el volumen, hay una diferencia bastante abismal entre el volumen de la sangre total de 500 aproximadamente centímetros cúbicos, el paquete globular la mitad, 250 centímetros cúbicos, pero ambos tienen la misma cantidad de masa celular. O sea, 100% de la masa celular contiene tanto la sangre total como el paquete globular. El hematocrito obviamente varía. En la sangre total, el hematocrito generalmente es de 39, 40 hasta 42%. Y en el paquete globular, obviamente, hay un incremento del hematocrito. Y nosotros hacemos para esto controles de calidad, para no concentrar demasiado los hematíes, de tal manera que estos puedan ser motivos muchas veces de dificultades durante la transfusión del paquete globular. La hemoglobina es la misma concentración, ¿no?, de 13 y 14 gramos de hemoglobina. El volumen plasmático, ya hemos dicho que varían entre el paquete globular, la sangre total y el paquete globular. La siguiente. Pero también los hematíes pueden ser utilizados de diferentes maneras, como glóbulos rojos leucorreducidos. En este caso, para leucorreducir, extraer a los leucocitos, utilizamos dos metodologías, pues ya sea por centrifugación o simplemente por filtración. En el banco de sangre lo estamos haciendo por filtración. El 100% de las unidades que enviamos fundamentalmente a los neonatos lo estamos haciendo por filtración. Pueden ser utilizados bajo la forma de glóbulos rojos lavados. A veces nos solicitan glóbulos rojos lavados porque piensan que los glóbulos rojos lavados, fundamentalmente los pacientes que están en una falla renal aguda, los glóbulos rojos lavados son de mejor calidad, y eso no es cierto. Los glóbulos rojos lavados actualmente se utilizan solo en 3 situaciones clínicas: paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna, paciente que tenga deficiencia de IgA comprobado y paciente politransfundido que hayan formado pues anticuerpos anti-A, que son poco frecuentes pero los hay. De tal manera que los glóbulos rojos lavados utilizados en la cirugía cardiovascular, en la neurocirugía o en una patología renal con falla renal aguda, no es lo más adecuado. Glóbulos rojos irradiados, no es para evitar fundamentalmente la enfermedad de injerto contra huésped, porque con la irradiación lo que vamos a hacer es inhibir a los linfocitos T, por mucho que la unidad de sangre haya sido filtrada, pero pueden pasarse pequeñas cantidades de linfocitos T. Estos linfocitos T en el receptor pueden ser reconocidos, estimulados, y podría comenzar la proliferación de estos linfocitos y generar pues la enfermedad de injerto contra huésped, de tal manera que el paciente a los 8 o 10 días después de la transfusión van a comenzar a hacer problemas de eczema en la piel, problemas de diarrea por problemas digestivos o también ictericia, que es lo que vemos en estos pacientes. Glóbulos rojos congelados. En el país todavía no tenemos la capacidad de congelar hematíes, no hay hematíes congelados, aunque últimamente hay un intento de hacerlo porque hemos tenido un caso de un paciente con un KEL, no negativo, sino la falta de un antígeno KEL en un paciente que tuvimos que traer estos hematíes del Japón, ¿no? Ya en otra oportunidad les podré contar este caso. Y los hematíes resuspendidos para realizar casos pues, de sanguinotransfusiones, fundamentalmente en niños que hagan problemas de incompatibilidad materno-fetal o también iatrogénicos, ¿no? Paciente de grupo A, A2, con hematíes A1 transfundidos, estos pueden generar anticuerpos anti-A1. Entonces, eso también pueden ser tratados con la exsanguinotransfusión. Entonces, el uso de los hematíes en la terapia transfusional, fundamentalmente cuando hay una pérdida de más o menos 750 centímetros cúbicos, que equivale a un menos del 15%, realmente no significa
que hay que hacer la transfusión necesariamente porque estos pacientes simplemente se mejora la volemia y de esa manera son tratados, pero cuando la pérdida es ya de 15 a 30%, tampoco se utilizan, ¿no? Los paquetes globulares o hematíes. Generalmente se utilizan expansores plasmáticos que pueden ser cristaloides y lo que ustedes utilizan normalmente. Y cuando hay en alguna oportunidad, algunas manifestaciones clínicas compatibles con una anemia, se pueden utilizar glóbulos rojos empaquetados o paquetes de glóbulos rojos. En las pérdidas de 30 a 40% del volumen sanguíneo, que equivale a 1.500 o 2.000 centímetros cúbicos, se pueden todavía utilizar cristaloides, pero en este caso sí ya es recomendable la utilización de hematíes, ¿no? Y si no hay una respuesta adecuada, a cristaloides o coloides como expansores plasmáticos. Y en todos aquellos que tengan pérdidas mayores del 40%, obviamente, se pueden utilizar glóbulos rojos más soluciones cristaloides o coloides y o sangre total. Solamente en estos casos actualmente se están utilizando los hematíes como sangre total. La siguiente. Pero en el caso nuestro, de la cirugía cardiovascular, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿No? Que si la hemoglobina es menor de 7 gramos en mayores de 65 años, con presencia de enfermedad cardíaca crónica, riesgo de isquemia de órganos y sangrado interno, obviamente pues está indicada la transfusión de paquetes globulares. En pacientes estables con hemoglobina de 7 a 10 gramos, el beneficio no es bastante claro, pero ya hay trabajos de investigación realizados en los cuales hay controversias sobre el uso de este componente celular pues, en la terapia transfusional, ¿no? En pacientes estables, pero con una hemoglobina de 7 a 10 gramos. Si hay una pérdida sanguínea aguda de 1.5 litros o mayor al 30% del volumen sanguíneo, en este caso sí está indicado pues, la transfusión de hematíes. O transfusiones con valores de hemoglobina mayores a 10 gramos no deben realizarse. Pero ¿qué pasa? Hay una controversia entre el uso de los paquetes globulares y la sangre total fresca. Volviendo al pasado, en este momento, esta controversia se ha agudizado mucho más porque se están viendo que pacientes que reciben sangre total fresca hacen menos complicaciones que aquellos que reciben componentes sanguíneos. Los componentes sanguíneos se comenzaron a utilizar pues, en la década de los años 90 en la cirugía cardíaca, ya todavía en el INCOR de la Menara. Pero se desechó la posibilidad del uso de la sangre total porque esto nos generaba problemas en los bancos de sangre. Porque los donantes de sangre antes iban al banco, se les sacaba una muestra, se hacía el tamizaje de enfermedades hemotransmisibles, si eran todos negativos, si eran seronegativos, volvían el día de la cirugía. Y ese día se les obtenía las unidades y de esa manera se enviaban la sangre total fresca conteniendo todos los componentes sanguíneos. Eso mismo lo hacen en la cirugía cardíaca privada. Se lo digo porque apoyo a algunos colegas en el nivel privado y utilizan pues la sangre total fresca. Entonces, ahora, el uso de la sangre total fresca es, vamos a hablar de una mejor calidad o genera menos complicaciones fundamentalmente en niños. No en niños porque los volúmenes que se van a utilizar en esto van a ser pequeños, ¿no? y la cantidad pues, de componentes sanguíneos, entre ellos las plaquetas que son transfundidas en pequeños volúmenes, van a ir en una cantidad mucho mayor que la que transfundimos en adultos. De esta manera que esto tenemos que ir viendo acá en el INCOR cuál va a ser lo mejor. El uso de la sangre total fresca, por lo menos para cebar el equipo de circulación extracorpórea. Porque en estas instituciones donde se están utilizando la sangre total fresca, como le digo, pues que hay mejores resultados que cuando se utilizan las unidades ya previamente fraccionadas. O salvo que haya que reconstituir un paquete globular. Y lo que recomiendan es que estos paquetes globulares sean resuspendidos en el propio plasma fresco, congelado y descongelado del donante de sangre. La siguiente. El otro componente que utilizamos, que nos piden en cantidad, que todos ustedes son testigos, son
las plaquetas. Las plaquetas pueden ser obtenidas por la metodología de aféresis o procedimiento de aféresis, o obtenemos de las bolsas que sacamos de los donantes como plaquetas convencionales. La siguiente. Bueno, el asunto es que las plaquetas, pase a la siguiente. Las plaquetas son producidas por los megacariocitos. La trombopoiesis dura solamente 5 días. El término de vida media de las plaquetas circulantes de 7 a 9 días. El tamaño que conocen ustedes de 1 a 2 micras, y ante un daño vascular se adhieren inmediatamente al subendotelio. O sea, para eso tiene que haber pues una solución de continuidad por esfacelo de las células endoteliales o alteración de las células endoteliales. La siguiente. Sander. Bueno, solamente para mostrarles pues que también, igual que en el caso de los hematíes, las plaquetas en la membrana tienen todos los receptores que son los que nos pueden también generar problemas más adelante, porque no hacemos en este caso la prueba de compatibilidad. La siguiente. Bueno, la función más importante de las plaquetas es que responden pues a estimulaciones mínimas y se activan cuando se encuentran frente a un estímulo trombogénico como es el endotelio lesionado, ¿no? Acá hay una solución de continuidad de las endoteliales, y activación del colágeno, en este caso pues del subendotelio, o cuando está frente a una superficie artificial, como sucede en el caso de los equipos o de los oxigenadores de la circulación extracorpórea. La siguiente. Pues lo mismo, la formación del trombo. La siguiente. Miren ustedes. El asunto de las plaquetas, tenemos que ir viendo también más adelante qué es lo que vamos a hacer. Normalmente es una plaqueta en reposo, cambios tempranos que se suscitan cuando son estimulados, y tenemos el caso de una plaqueta activada. Nosotros, las plaquetas obtenidas, ya sea por aferesis o de las bolsas convencionales, lo conservamos entre 20 a 22 grados centígrados de temperatura, ¿no? Tenemos para esto incubadoras específicamente fabricadas para estos componentes celulares. Pero el asunto es que esas plaquetas, cuando son transfundidas en un paciente que ha sido previamente hemodiluido, o unidades de sangre que ya pasaron por el equipo de circulación extracorpórea, muchas de estas plaquetas ya han subido alteraciones de la glucoproteína de la membrana, o sea que pierden la actividad agregante, ¿no? El asunto es saber cuánto tiempo después de que se transfunden estas plaquetas van a comenzar a cumplir la función que tienen ellas, la de agregar y evitar los problemas hemorrágicos. Pero se ha visto de que cuando se usan plaquetas frías, conservadas entre 2 a 4 grados centígrados, que no tienen que estar en agitación continua, tienen una mejor actividad que las plaquetas conservadas entre 20 a 22 grados. O sea, si estamos frente a un paciente con una hemorragia masiva, sería mejor utilizar plaquetas frías, pero para eso tenemos que tener una comunicación directa entre los que están en el centro quirúrgico, los que manejan estos componentes celulares en el centro quirúrgico, y el banco de sangre. Entonces, yo pienso de que más adelante podemos ponernos de acuerdo, ¿no?, para tener una cantidad de plaquetas frías para que cuando hayan estos problemas, inmediatamente podemos enviarle plaquetas frías que van a cumplir una función mucho más rápidamente que las plaquetas conservadas a entre 20 a 22 grados centígrados de temperatura. La siguiente. Por otro lado, las plaquetas, como cualquier componente celular también en la membrana, tienen pues una serie de receptores propios. Hay antígenos del sistema, vamos a poner ABO o ABH. En un glóbulo rojo normalmente hay entre 1 millón a 1.200.000 moléculas por cada glóbulo rojo. En el caso de las plaquetas solamente tenemos entre 2.100 a 16.000 copias por plaqueta. No hay felizmente expresión de antígenos de tipo A2, ¿no? Pero del 4 a 7% de los individuos expresan niveles elevados de antígenos A o B en la superficie de las plaquetas. O sea que sí, las plaquetas también tienen sistemas ABO absorbidos del plasma sanguíneo como antígenos solubles.
Sistema HLA. Felizmente las plaquetas solamente tienen antígenos HLA clase 1, no hay clase 2. Porque si hubiesen también clase 2, la cosa sería pues mucho más complicada hacer las transfusiones de este componente celular. Felizmente las copias son de 50.000 a 120.000 copias por cada concentrado de plaqueta o por cada célula o para cada plaqueta comparativamente con otros componentes celulares. Pero aparte de ello, las plaquetas tienen también un sistema propio que se llama antígenos o sistema HPA, antígenos específicos humanos. Tienen ustedes acá en este sistema HPA, igual que en los hematíes, hay 27 sistemas HPA. De estos 27, 3 o 4 son altamente inmunógenos. De estos todavía el HPA1 y el HPA5 y el el famoso GO-A o GO-B, son los más inmunógenos en la terapia transfusional. Entonces, el uso indiscriminado de este componente celular también podría, en el paciente, estimular la formación de anticuerpos antiplaquetarios, cosa que tampoco estamos investigando en el banco de sangre por limitaciones presupuestales y por falta de estos materiales. ¿Cuántos de estos pacientes que han sido previamente manipulados, que están utilizando plaquetas, pueden ser portadores de anticuerpos antiplaquetarios? Y estos anticuerpos antiplaquetarios pueden estar interactuando, provocando pues trombocitopenia y problemas hemorrágicos. Entonces hay también la necesidad, bueno, por lo menos de hacer la prueba de compatibilidad plaquetaria, no en la totalidad de los antígenos, sino de una manera un poco más, vamos a poner grosera, de tal manera que nos permita detectar presencia de anticuerpos que sean de importancia clínica. La siguiente. Ya ustedes conocen que durante la hemostasia, las plaquetas pueden sufrir pues, una serie de efectos, ¿no? Como trombocitopenia o alteración en la función, ¿no? Y la causa van a ser, en el caso nuestro, pues la hemodilución, la actividad de la heparina, el oxigenador como cuerpo extraño, adhesión al circuito, la hipotermia, que son factores que van a provocar pues, alteraciones o trastornos de las plaquetas. Y como consecuencia los problemas hemorrágicos. La siguiente. Como les había manifestado, las plaquetas pueden ser obtenidas de cada unidad de sangre, ¿no? Bajo la forma de concentrado de plaquetas, de un volumen de plasma de más o menos 50 centímetros cúbicos. La transfusión de una unidad nos puede permitir el incremento hasta en 5.000 plaquetas por milímetro cúbico en el receptor. Una unidad. No, y lo que se recomienda es de una unidad por cada 10 kilogramos de peso corporal. Estamos hablando pues de una persona de 70 kilos, más o menos 7 unidades de concentrados plaquetarios. Pero esto nosotros ya no estamos preparando en el banco de sangre, salvo para algunos chiquitos que son sometidos a una cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque tratamos de aprovechar el mayor volumen posible del plasma para convertirlo en crioprecipitado, que es el componente que más están utilizando en este momento en la terapia transfusional. De tal manera que ya menos del 2 o 3% de las unidades de sangre son fraccionadas para obtener pues, plaquetas convencionales. Eso quiere decir que casi la totalidad de las plaquetas que les estamos enviando al centro quirúrgico, a las UCIs y a los pacientes que están conectados al ECMO son plaquetas de aferesis. La siguiente. De estas plaquetas por método convencional se pueden obtener plaquetas todavía leucorreducidas, ¿no? Un 90%. La siguiente. Y las que estamos obteniendo pues, en este momento con los equipos de aferesis son estas plaquetas que son obviamente de mejor calidad. La siguiente. Bueno, solamente para decirle pues, que en este momento es la terapia transfusión en general, las plaquetas en este momento son los componentes celulares que más se están utilizando fundamentalmente en pacientes oncológicos, en pacientes críticos que hacen problemas de CID, en el desarrollo de programas de trasplantes, en la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea y actualmente uno de nuestros grandes consumidores que tenemos en el INCOR son los pacientes cuando son conectados al ECMO. La siguiente. Bueno, una unidad de plaquetas contiene casi todas las plaquetas de una unidad de sangre, en 50 centímetros cúbicos, pero esto incrementa pues solamente en 5.000 plaquetas en el receptor. Una unidad de plaquetas de aféresis se obtiene de un solo donador y es equivalente a de 6 a 12 unidades de plaquetas.
¿no? Suspendidos en 200 o 350 centímetros cúbicos de plasma. El asunto es de que nosotros antes de hacer la obtención de estas plaquetas en los donantes, tenemos un promedio de 10 a 15 postulantes diariamente, pero los atendemos en un promedio de 3 a 4 hasta 5 donantes de plaquetas diariamente, de lunes a sábados. De tal manera que eso nos va a permitir a ustedes proveerles una cantidad suficiente para la cirugía cardíaca. Pero el problema es que a veces abusan porque no me piden 4 o 5 unidades o una unidad de plaquetas de aféresis que equivalen entre 5 a 6 o 7 unidades de las convencionales. Me piden 8, me piden 10, me piden una cantidad mucho mayor de plaquetas, de tal manera de que en un solo paciente este componente celular puede ser agotado totalmente en el banco de sangre, ¿no? Ahora, el uso de las plaquetas. El número es el mismo para todas las edades, recién nacidos, prematuros, neonatos, infantes o pacientes adultos. La siguiente. La dosis de plaquetas y el rendimiento es que una unidad de plaquetas incrementa el recuento plaquetario en 5.000, como ya les he manifestado. La dosis habitual en un adulto es de una unidad de plaquetas por cada 10 kilogramos de peso corporal. Ahora, en neonatos y en niños con peso inferior a 10 kilogramos, la aplicación es de 5 a 10 centímetros cúbicos de plaquetas por kilogramo de peso y aumenta el recuento en estos niños, en estos casos, de entre 30.000 a 40.000 plaquetas por milímetro cúbico. Pero ¿qué pasa? Nos piden igual que a los adultos. Entonces, esto también nos genera pues, problemas en la cirugía cardíaca en niños. La siguiente. Ahora, cuando el sangrado es severo o paciente críticamente enfermo, se puede utilizar una unidad de plaquetas por cada 5 kilogramos. Yo me imagino que en el centro quirúrgico, cuando hay problemas hemorrágicos severos, me deben pedir en esta cantidad, razón por la cual me justifico de que la cantidad que nos solicitan es mucho mayor. Pero no pues para todas las cirugías selectivas, porque para todos me piden 5 plaquetas, 5 glóbulos rojos, 5 crioprecipitados, ¿no? Ahora, la duración de la transfusión debe ser de 10 a 15 minutos por unidad o 5 centímetros cúbicos por minuto. Cuanto más rápidamente sean transfundidas las plaquetas, más rápidamente va a ser el efecto. Pero también, cuando los pacientes son sometidos a una cirugía cardíaca valvular, los expansores plasmáticos, los cebadores, pueden originar problemas de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, si a esto vamos a hacer la transfusión rápidamente, podemos terminar en una sobrecarga circulatoria. Obviamente el paciente en el centro quirúrgico, en la sala de operaciones, está dormido, pero en un paciente consciente hay manifestaciones clínicas como cefalea, malestar que sienten ellos, ¿no? Plaquetas leucorreducidas. Las plaquetas leucorreducidas disminuyen la transmisión de citomegalovirus, problemas de aloinmunización en los antígenos HLA, no de las plaquetas, sino también fundamentalmente de los leucocitos. Porque no olvidemos que los leucocitos tienen una carga mayor de antígenos HLA clase 1 y clase 2. Entonces, el hecho de transfundir plaquetas conteniendo leucocitos, obviamente esto puede incrementar pues, la carga de anticuerpos. Y para eso lo que hacemos nosotros es obtener plaquetas leucorreducidas, no al 100%, pero por lo menos entre el 95 y el 99% de los leucocitos son separados o depletados de los concentrados plaquetarios. Entonces, a ustedes les estamos enviando plaquetas leucorreducidas, ¿no? Para evitar el problema de la sensibilización. Igual trato también a los pacientes de neonatos o infantes, aunque los estándares actualmente recomiendan que los recién nacidos y los neonatos deben recibir plaquetas leucorreducidas y fundamentalmente irradiadas. Igual en los pacientes trasplantados para evitar la sensibilización y los rechazos que puedan suscitarse pues, en los pacientes trasplantados. Las plaquetas irradiadas ya hemos mencionado que se han pues, utilizado pues, en pacientes inmunodeprimidos y acá tenemos una buena cantidad de pacientes que han sido previamente trasplantados que en algún momento requieren este componente celular o también en recién nacidos y en neonatos, que es lo que actualmente se recomienda en los estándares
internacionales. La siguiente. Entonces, a mayor trombocitopenia, ¿no? La posibilidad de cuadros hemorrágicos pues, van a ser obviamente mayores. La siguiente. Pero cuando uno transfunde plaquetas también tenemos que sopesar siempre los riesgos y los beneficios. Obviamente los beneficios están relacionados pues, con la detención de la hemorragia o la prevención de esta. Pero el problema es de la aloinmunización a los antígenos plaquetarios, las infecciones, porque no puedo asegurarles al 100% de que las plaquetas, cuando son guardadas entre 3 hasta 5 días a la temperatura de 20 a 22 grados, puedan contaminarse y provocar pues, problemas infecciosos. Y las reacciones alérgicas, en este caso suscitado por las proteínas que se desnaturalizan, las proteínas del plasma, donde se encuentran suspendidas las plaquetas. La siguiente. Bueno, esto es para un mejor manejo de la trombocitopenia, de 150.000 a 50.000. Realmente los pacientes son totalmente asintomáticos, de 50.000 a 30.000 pueden haber problemas de equimosis, de 30.000 a 10.000 petequias y menos de 10.000 un sangrado pues, por la mucosa, ¿no es cierto? Menor puede haber incluso sangrado severo a nivel del sistema nervioso central. Entonces las plaquetas como medida profiláctica se utilizan fundamentalmente en estos pacientes que tienen estos problemas pues, de trombocitopenias severas. La siguiente. El 10% de las plaquetas que se utiliza actualmente se utiliza como medida terapéutica y como una medida profiláctica en el 90% de los casos. La siguiente. El otro componente es el plasma fresco, ¿no? Que vamos a pasar rápidamente por el tiempo. Una unidad de plasma fresco congelado contiene una unidad de actividad de cada factor de coagulación. Nosotros lo conservamos generalmente las unidades de plasma fresco pues, a menos de 18 grados centígrados hasta por un año. Obviamente acá pues, no se guarda ni por 30 días porque el consumo es bastante rápido de este componente celular o este componente sanguíneo. La siguiente. ¿Qué hay con la transfusión de plaquetas? En los estándares de hemovigilancia europeos, del 25 al 30% del plasma fresco congelado son considerados innecesarios e injustificados, pues los pacientes no reciben ningún beneficio. Sobre esto, 2 años atrás, en la gestión de Frank Britton, ¿no? Determinamos ya utilizar cada vez menos plasma fresco, por el incremento del volumen, fundamentalmente pacientes que eran sometidos a una cirugía cardíaca valvular. Entonces, estas unidades de plasma fresco los convertimos en este momento en crioprecipitado en volúmenes pequeñas, de entre 15 a 20 centímetros cúbicos, de tal manera que eso no genera pues, reacciones adversas en los receptores. La siguiente. Bueno, aparte de ello, 1 centímetro cúbico de plasma fresco contiene más o menos una unidad de actividad de factor de coagulación. La siguiente. Pero lo más importante acá es el contenido de fibrinógeno, ¿no? De la concentración en una unidad es de 200 a 400 miligramos por decilitro de fibrinógeno, con un tiempo de vida media de 100 a 150 horas. En el resto de los factores de coagulación, ¿no? La concentración es más o menos de 1 unidad por centímetro cúbico. La siguiente. La dosis que se recomienda es de 10 centímetros cúbicos en niños y en adultos, y la mayor parte de los pacientes adultos necesitan dosis de 2 a 3 unidades de plasma fresco. En una cirugía electiva normal de 2 a 3 unidades, pero me piden de rutina 5 de cada uno. No sé en qué lugar hayan determinado estos estándares, pero es así como nos solicitan acá, lo cual significa pues, que están haciendo mal uso de los componentes. La siguiente. Las indicaciones es pacientes que están con un sangrado severo bajo tratamiento con anticoagulantes, pacientes con deficiencia de antitrombina 3, enfermedades hepáticas en la cual hay menor producción de estos componentes, en la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, en la púrpura trombocitopénica trombótica, en el von Willebrand y en las transfusiones masivas de sangre. La siguiente. La transfusión de plasma es razonable en pacientes con sangrado mayor en un contexto de deficiencias únicas o múltiples de factores de coagulación, cuando otros productos más seguros no están disponibles. Bueno, si acá tenemos crioprecipitado que estamos no fabricando, sino elaborando todos los días, no hay necesidad de utilizar el plasma fresco. La siguiente.
No es indicado el uso profiláctico de plasma en cirugía cardíaca en ausencia de coagulopatía, por no reducir la pérdida de sangre y exponer al paciente a riesgos y complicaciones de las transfusiones, porque también hay una serie de riesgos que pueden haber con la transfusión de este componente. La recomendación basada en 3 estudios de procedimiento de cirugía cardíaca. La siguiente. Bueno, los peligros que pueden acarrear la transfusión de plasma fresco, reacciones de tipo alérgico, el famoso TRALIS, sobrecarga circulatoria, problemas hemolíticos transfusionales, que hemos tenido 2 casos acá. Pacientes con grupo A o B les hemos enviado plasma de grupo O y con alto contenido de anticuerpos naturales anti-A y anti-B que terminaron haciendo pues reacciones hemolíticas intravasculares. Hemovigilancia, el famoso sistema que tienen allá en Inglaterra. Entre el año 1998 y 2005, 34% de las transfusiones fueron inapropiadas, pese a la existencia de guías restrictivas. La siguiente. Pasa a la siguiente. El crío precipitado es otro de los componentes que también nos están solicitando cada vez con mayor frecuencia. La siguiente. Bueno, pase a la siguiente. ¿Qué cosa es lo que contiene el crío precipitado? Fundamentalmente factor 8, 80 a 120 unidades, bombilibral de 40 a 70% de la unidad inicial de plasma fresco, fibrinógeno 250 miligramos. Entonces, si tienen casi la misma concentración de fibrinógeno, ¿por qué me piden 15 o 20 unidades de crío precipitado, 1, 2 o 3 unidades de plasma fresco congelado? Tenemos que ponernos de acuerdo. La siguiente. Bueno, pase a la siguiente lo mismo. La siguiente porque estamos contra el tiempo. Pasa a la siguiente, Sander. La siguiente. La siguiente. Solamente para mostrar este cuadrito que es interesante. La siguiente. Ya. Acá tenemos una relación de pacientes que fueron sometidos a cirugía electiva o de emergencia que terminaron haciendo complicaciones. Y como tal se convirtieron en pacientes que reciben una transfusión masiva. Son 37 casos. Imagínense ustedes. Acá tenemos en esta relación la cantidad de paquetes globular que nos solicitaron para estos pacientes, 17 paquetes globulares, 19, 17, 37 paquetes globulares, 16, 11. Mire usted la cantidad de componentes que están ustedes consumiendo en el INCOR, ¿no? 38, 40 y tanto, 37, 102. ¿Sí? La siguiente, es un consumo exagerado de componentes acá, fundamentalmente aquellos pacientes que al final terminan siendo conectados al ECMO, donde pues el consumo va a ser obviamente mucho mayor. Hemos tenido casos de un paciente BRH negativo, que terminó siendo conectado al ECMO, en quien utilizamos 49 paquetes globulares. De esos RH negativos eran de grupo O 1, 2, de grupo B habría 1, 2. El resto de los paquetes globulares que les enviamos fue de grupo entre O y B RH positivos. Y en ningún momento en los controles que hacíamos este paciente llegó a formar anticuerpos contra el sistema RH, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes están consumiendo al banco de sangre. Obviamente, si me están pidiendo 8 o 10 crioprecipitados, el crío yo lo obtengo de la unidad de sangre obtenida de cada donante. Sin embargo, ustedes están solicitando 5 donantes de sangre para sangre total y solamente 1 para plaquetas. Entonces, eso significa pues de que en el banco de sangre tenemos en este momento un déficit terrible, porque ¿de dónde voy a sacar el crío precipitado que cada día están ustedes utilizando una cantidad mucho mayor? Entonces, tendríamos que volver al pasado, lo que hacíamos en el Almenara o lo que siguen haciendo en el Hospital Rebagliati. 10 donantes para sangre y 2 donantes para plaquetas. Con esa cantidad podríamos cubrir nuestra necesidad o salir a extramuros para hacer campaña de donación de sangre, ¿no? Para poder obtener unidades que nos puedan ser utilizados en la terapia transfusional. Pero eso significa también mayor costo, mayor recurso humano que tendría que tener el banco de sangre para realizar esta actividad. La siguiente. Les he dejado acá para que lo revisen y lo lean. Es un fluxograma
de las transfusiones masivas, ¿no? Y cómo resolver este problema que tenemos acá en el INCOR, la siguiente. Tanto en adultos como en niños, esto me ha llegado recién hace una semana, ¿no? Después de terminado el meeting de la Asociación Americana de Banco de Sangre. O sea que está, como dicen, fresquecita. La siguiente. Mira que esto lo tiene que implementar, ¿no? El comité de transfusiones hospitalarios o un comité formado pues por quienes son los protagonistas en esta actividad, como son el médico solicitante, el anestesiólogo, él o la perfusionista y los miembros del banco de sangre, que son los que forman parte pues de este complejo para implementar una guía o protocolo y diseñar estrategias para una transfusión masiva y menor consumo de componentes sanguíneos. La siguiente, con termino. No, gracias. Si hay alguna pregunta o un comentario que quieran hacer.